Ok, muchachos, ya estamos grabando y esta es una sesión para dudas del proyecto, pero del segundo proyecto, pero también, por supuesto, pueden hacer dudas de cualquier otra cosa que no les quede clara hasta ahora en el curso. Entonces, pues, a lo barrido, ¿qué dudas tienen? Si acaso. ¿FXML es un lenguaje de marcado? FXML es XML y XML es un lenguaje de marcado. XML es un lenguaje de marcado general, lo cual quiere decir que utilizando una cosa que se conoce como esquema y algunas otras definiciones, una de las más viejas era el DTD, Document Type Definition, y uno puede definir un dialecto explícito de XML, o sea, uno puede definir qué etiquetas son válidas en el XML y qué atributos son válidos para cada etiqueta. Y FXML en particular es un dialecto de XML donde las etiquetas son tipos de Java, clases, interfaces, enumeraciones, etcétera. Y los atributos generalmente son las propiedades de clase, las variables de clase las propiedades de estas clases y que tengan seeders y getters, básicamente. Lo que hace unos años se conocía como un freehole, un bean, pero ha caído en desuso, o sea, básicamente ahora todo el mundo lo da por hecho. Pero sí, es XML, es lenguaje de marcado. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda, muchachos? O de nuevo nada más están conectando de chismosos a ver cómo se pone. Pregunta Ui y Chul, ¿cuál es la diferencia entre recibir archivos por línea de comandos y por entrada estándar? Técnicamente no recibes archivos por ningún lado, Ui. Recibes por línea de comandos, recibes como argumentos de la línea de comandos, recibes cadenas que tú puedes interpretar como se te dé la regalada gana. En la práctica 10, que ya está disponible, de hecho se recibe un entero para el puerto en el servidor, por poner un ejemplo. En el proyecto 2 se interpretan estas cadenas como nombres de archivos, excepto para la cadena "-r" y la cadena "-o", en cuyo caso se interpretan como banderas. Y además, si aparece "-o", el siguiente argumento que debe de existir, o si no es un error, también lo tomamos como nombre de archivo, nada más que de salida. Entonces, nunca recibimos un archivo por la línea de comandos. Ahora, por entrada estándar, tampoco recibimos un archivo. O sea, ya lo han visto, pueden hacer cat, archivo 1, archivo 2, archivo 3, pipe, barra, y su ejecutable, perdón, y entonces estamos recibiendo los contenidos de 3 archivos. Entonces, no recibimos los archivos. El concepto de archivo en Unix es bastante fundamental. Archivo es un objeto del sistema operativo. No recibimos eso. Recibimos por la entrada estándar los contenidos del archivo. Pero eso es casi accidental. Realmente lo que pasa es que leemos de la entrada estándar, nada más. Y varios de ustedes espero ya hayan hecho el experimento. Si hacen sort, así nada más, y dan enter, parece que no pasa nada. Lo que pasa es que sort está esperando que escriban, más bien, está esperando entrada estándar. Y como ustedes no le definieron una entrada estándar redirigida, ya sea por un entubamiento o por menor que, entonces toma la entrada estándar, vale la redundancia, estándar, que es el teclado. Entonces ustedes pueden ir escribiendo línea por línea en el teclado y mandar el carácter de fin de archivo, que es control D en Bash y casi todos los shells de Unix. Y eso que escribieron se toma como el contenido, como la entrada estándar de su programa y lo ordena. Entonces, y esto sí es muy importante, nunca reciben archivos, reciben contenidos de archivos, pero eso es accidente, es por cómo está diseñado el shell de Unix. Realmente leen de la entrada estándar, lo que sea, contenidos de archivo o del teclado o lo que sea. De hecho, se puede hacer un truco para que lean de la red así, también usando la entrada estándar, pero no me voy a meter con eso.
y por la línea del comando reciben cadenas que interpretamos como nombres de archivos, pero tal cual el objeto archivo nunca lo recibimos. Por eso es que ustedes tienen que crear un objeto explícito file input stream. ¿Ok? ¿Sí te responde eso tu duda, Uy? Alberto pregunta, ¿qué es el redireccionamiento y el entubamiento? Justamente eso. Por omisión, en Unix, y en casi todos los sistemas operativos, pero en particular en Unix, cuando ustedes corren un programa, tiene una entrada estándar y una salida estándar. La entrada estándar es el teclado, lo que ustedes escriben por el teclado, y la salida estándar es la consola. Lo que produzca su programa se escribe en la consola. También hay un error estándar, pero vamos a obviarlo por el momento. Entonces, lo que ofrece, esto es cierto en cualquier sistema operativo, pero Unix lo que ofrece es un mecanismo muy poderoso de redireccionar tanto la entrada estándar como la salida estándar. Entonces, con pipe, con barra, lo que hacemos es el programa de la izquierda, entubamos su salida estándar como la entrada estándar del programa a la derecha, de la barra. Entonces, por ejemplo, si le doy ls pipe sort -r, lo que ocurre es, déjenlo hago nada más para ver si no estoy mintiendo, pero no estoy mintiendo, por supuesto. Sí, si le dan ls pipe barra sort -r, entonces la salida de ls que imprime los contenidos del directorio donde están, ls es listar archivos, entonces lista los archivos del directorio donde están, incluyendo directorios, porque en Unix los directorios son archivos. Esa salida de ls se le pasa con el pipe, se redirecciona a la entrada de sort. Entonces lo que hace sort es ordenar de manera reversa esos archivos en ese directorio. Bueno, las cadenas de esos con los nombres de los archivos en ese directorio. ¿Sale? Si usamos menor que eso, eso sí tiene que tener a la derecha un archivo, el nombre de un archivo, y entonces los contenidos de ese archivo se vuelven la entrada del programa a la izquierda del menor que. Entonces, si hacen, ¿qué archivos siempre tienen? Un readme.md de las prácticas, por ejemplo. Si hacen sort menor que y el readme.md, los contenidos de readme.md se vuelve la entrada estándar del programa a la izquierda. Ok, entonces menor que es para redireccionar entrada, mayor que es para redireccionar salida, y menor que y mayor que siempre funcionan con archivos, utilizando el nombre, la cadena del nombre. Entonces menor que, la cadena a la derecha se toma como el nombre de un archivo y sus contenidos se vuelven la entrada del programa a la izquierda. Mayor que, la salida del programa a la izquierda se envía al nombre, al archivo cuyo nombre está a la derecha del mayor que. ¿Ok? ¿Sí, Alberto, eso responde tu pregunta? Por cierto, todo esto, según yo, sí se cubrió más o menos a detalle en el propedéutico. A lo mejor lo que pasó es que fue muy... y quedó enterrado entre todas las cosas que cubrimos. Me parece que... y ya tiene... obviamente desde la pandemia ha pasado mucho, pero ya tiene varios años que le damos mucho énfasis a lo de Git. Y le hemos bajado un poco al énfasis a la línea de comandos, pero es fundamental. O sea, justamente este tipo de cosas nos permiten trabajar muy rápido con un montón de cosas. Por eso es que les decíamos en el propedéutico que Linux en particular y Unix en general es un muy buen sistema operativo para desarrolladores. Todas estas herramientas y en particular el Shell nos permiten hacer un montón de cosas sin tener que preocuparnos pues de un montón de otras cosas. ¿Ok? Por ejemplo, justo si quieren guardar resultados, no tienen que estar creando objetos con el nombre del archivo de salida, etcétera, etcétera. Nada más los imprimen en la consola y hacen mayor que y ya se guardan ahí los resultados. Pregunta Luis Israel, yo tengo dudas sobre la bandera -o. ¿A qué se refiere con que es una operación destructiva? Nada más a que si haces, o sea, si le das Java -jar target proyecto 2.jar archivo 1.txt, archivo 2.txt, archivo 3.txt, -o salida.txt,
esto va a destruir el contenido de salida.txt por omisión. O sea, si existía el archivo a salida.txt, ese comando debe destruir ese archivo, no borrarlo, sino destruir sus contenidos. Deben ser reemplazados sus contenidos por los contenidos de archivo 1, 2 y 3 txt ordenados línea por línea. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir que sea una operación destructiva, y eso quiere decir que el usuario sabe lo que hace. O sea, si el usuario manda a la salida un archivo y pierde, era un archivo que él no quería perder, pues bueno, es estupidez de él, no de ustedes como programadores. ¿Ok? O sea, no tienen que preguntarle, no tienen que dar una advertencia de que ese archivo existe, no tienen que preguntarle, ¿está seguro? Lo borran. Bueno, no lo borran, lo reescriben con la salida de su programa ya ordenada. ¿Ok? ¿Sí responde eso tu duda, Luis? Ok. ¿Alguna otra duda? Pregunta Arturo. Profesor, mi programa funciona por medio de la entrada estándar, pero no puede hacerlo por medio de parámetros. Es de argumentos. Parámetros es cómo se declara, argumento es lo que de hecho pasas. Y no hace nada, es como si esperara que escriba algo. No hace nada porque estás leyendo de la entrada estándar. ¿Cómo le puedo hacer para que ya no espere? No leas de la entrada estándar. A ver, Arturo, ¿en qué situación debes leer no, más bien, sí, no, Arturo, tú particular. ¿En qué situación debes leer de la entrada estándar? Ahorita estás leyendo siempre de la entrada estándar. No es cierto que siempre debas leer de la entrada estándar. ¿Cuál es la configuración que debe cumplir ARGS para que tengas que leer de la entrada estándar? Por cierto. No sé. No, sí, obviamente, si no ya lo hubieras hecho, espero. Pero justo, lo voy a poner en el chat, pero lo pueden ir intentando ahorita en sus consolas. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Sort archivo txt, cat archivo txt pipe sort. Estoy usando sort porque es más rápido de escribir, pero debe ser exactamente igual para su proyecto. ¿Ok? Cat archivo txt pipe sort, sort menor que archivo txt, y bueno, ya, exacto, solito, sort. ¿Qué pasa? La rayita vertical se llama sort, se llama pipe. Pipe o entubamiento, sí. Es un tubo, literalmente. ¿Por qué? Porque justamente toma la salida estándar del programa de la izquierda y la conecta a la entrada estándar del programa a la derecha. Sí, pero ahorita que dijo algo de que si poníamos ls pipe sort, literalmente escribí pipe PIP. O sea, pero pensé que era pipe. O sea, no, es barra. Ya, gracias. Entonces, si te das cuenta, Arturo, haz esos 4 comandos. ¿En cuál de ellos sort se queda, como tú dices, esperando? En el último. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Está esperando que escriba algo. Está esperando la entrada estándar, ¿no? Sí. ¿Cómo es ARGS en los 4? ¿Cómo es el directorio? Perdón, ¿cómo es el archivo? Perdón, ¿cómo es el arreglo ARGS de main en esos 4 comandos? En sort archivo txt, ¿qué tiene ARGS? Nada. ¿Cómo que nada? Sort espacio archivo.txt. ¿Qué tiene ARGS? Debería ser archivo.txt. Tiene archivo.txt y nada más. Por cierto, técnicamente esto no es cierto porque sort está escrito en C. Entonces, en C, el arreglo de cadenas que recibe main, también tiene un main C, incluye no solo los argumentos a la derecha del ejecutable, sino también el nombre del ejecutable. Por razones, es muy útil tener el nombre del ejecutable. Java se deshace de esto porque de hecho no ejecutamos la clase, ejecutamos el binario de Java, la máquina virtual, pero bueno, es otra cosa. Entonces, en el contexto de Java, o sea, si reemplazamos sort con java-jar target proyecto 2.jar, sort archivo.txt, ARGS nada más tiene archivo.txt. En los otros 3,
no tiene nada. Args es un arreglo vacío. En cat archivo txt pipe sort, pues no hay nada a la derecha de sort, entonces no aparece nada. En sort menor que archivo.txt, de nuevo, args es vacío, porque sort no tiene nada a la derecha como argumento. ¿Por qué no tiene nada a la derecha como argumento? Sí. Está el menor que. El menor que es un redireccionamiento de la entrada estándar. Entonces, sort no recibe nada. Y sort solito, obviamente no tiene nada, pero ahí se queda esperando. Los últimos tres ejemplos, archivo.txt, pipe sort, archivo txt y sort solito, los tres lee de la entrada estándar, pero solo en el último se queda esperando, porque justamente no redireccionamos una entrada estándar para que de ahí, más bien, no hacemos un redireccionamiento para que sort pueda leer de la entrada estándar. Entonces tenemos que usar el teclado y dar control D al final. ¿Ok? Pero entonces, sí, en esos tres ejemplos, los últimos tres, estás leyendo de la entrada estándar. Nada más en el cuarto se queda esperando porque no hubo un redireccionamiento que se hiciera cargo de proveer esta entrada estándar. Entonces, ¿en qué caso no debes abrir la entrada estándar? Está ahí, por cierto. Bueno, en mi programa lo que hago es abrirlo, uso system in. Sí. Pero lo estás abriendo siempre. O sea, no hay un if, no hay una condición para abrir system.in. Tiene que haber una condición. Ah, ok. ¿Sí me entiendes? De nuevo, regresando a estos cuatro ejemplos. Sort archivo.txt, ahí no abre la entrada estándar sort. Ahí abre el archivo.txt. En los otros tres casos, sort abre la entrada estándar. ¿Cómo determina cuándo se abre y cuándo no la entrada estándar? Tendríamos que ver por ejemplo, la longitud del arreglo, ¿no? Y ver. Eso funcionaría, excepto que no funciona. En general funcionaría, pero justo por eso les metí una curva. ¿Quién me dice cuál es la curva? ¿Quién me dice cuál es la curva que les metí que hace que eso no funcione? Las banderas. Y aparte el O, bueno, el argumento que seguiría menos O. ¿Sí lo ves, Arturo? Sí. Sí. O sea, si haces... Ay, Dios mío, es que cerré el chat. Si haces sort menos R, también se queda esperando. Sigue abriendo de la entrada estándar, sigue leyendo de la entrada estándar, y si ponen varias líneas, van a ver que las ordena en forma inversa, en forma reversa. Sí. Sin embargo, el arreglo args no es vacío, su longitud no es 0. ¿Sí lo ves? Ok, sí. Entonces, ¿cuál es la condición? Tendría que tomar esos casos, ¿no? Exacto. Exacto. Tienes que ver si hay... ¿Qué argumentos que no sean banderas, o en el caso de menos O, el que le sigue a la bandera menos O? Y si ese número de casos es 0, entonces lees de la entrada estándar. Si no, lees esos argumentos, justamente. Ah, ok. Sí, entiendo. Les recomiendo que recorran el arreglo, tengan variables booleanas para aprender cada una de las banderas, tengan una variable de cadena para el argumento a la derecha de menos O, y que todo lo que no sea ni menos R, ni menos O, ni el argumento a la derecha de menos O, que lo metan a una lista. Si esa lista tiene longitud 0, pues leen de la entrada estándar. Si no, leen pues, los archivos cuyo nombre están en esa lista. ¿Ok? Y pueden llevar eso. Okay. Pueden tener una clase que se encargue de eso, una clase que procese la entrada, más bien los argumentos de main, y que les diga si está prendida la bandera menos R, que les diga si está prendida la bandera menos O, si está prendida la bandera menos O, que les dé el archivo que especifica menos O, y que además les dé una lista con todos los archivos, nombres de archivos que tienen que procesar. Y si esa lista es vacía, abren la entrada estándar. ¿Ok? Ok, sí. Lo puedes hacer en un método, sí, gracias. pero justo, o sea, en primer lugar haces void, lo cual quiere decir que estás utilizando el estado de tu clase principal para manejar eso. Funciona, es de hecho como se hacen las cosas en lenguajes estructurados. Sin embargo, justo con orientación a objetos,
te da pie a dividir esto de manera muy bonita. Tienes una clase que se encarga únicamente de procesar los argumentos y que tiene comportamiento bien definido de alto nivel. ¿Sí me entienden? Ya no tienen que estar viendo entradas de un arreglo. Nada más le preguntan a su objeto, oye, ¿tengo que sacar la reversa de la lista ordenada o no? Oye, ¿tengo un archivo de salida? Oye, ¿cuál es ese archivo de salida? ¿Cuántos archivos tengo que leer? ¿Okay? O sea, lo que envié fue sin querer, profe. O sea, era una pregunta después, pero... ok. Pero no sabía cómo, o sea, pensé que como en WhatsApp que control enter te saltaba la línea, pero no, que me lo manda. Aquí es con Shift Enter. Shift Enter. Gracias. ¿Y se pueden borrar comentarios? No, ¿verdad? Qué chafa. Mi pregunta era que no entendí bien el throws. O sea, si hago esto de public, o sea, este era un ejemplo X. Pongo throws exception, ya no tengo que envolver lo que puedes lanzar excepción en try catch, ¿no? O sea, exacto, sí. Eso se considera, nada más un paréntesis, Fernando. Lo que escribió Fernando fue public void método argumentos, entre paréntesis. Eso no compila porque falta el tipo de argumentos, pero bueno, no importa. No, o sea, era... que es string corchetes. Y luego throws exception. Eso básicamente hace que ese método puedes poner lo que quieras ahí y no necesitas try catch. Pero eso se considera mala práctica de programación porque, o sea, no está siendo específico de qué puede salir mal, es nada más de cualquier cosa que puede salir mal, este método no se va a hacer cargo. Y hay ocasiones en las que se hace eso, por ejemplo, para depurar. Cuando depuras tu programa sí es muy útil poner de hecho lo que haces es un try catch y catchas excepción, pero lanzar excepciones es de mal gusto. Pero bueno, continúa tu duda, por favor. Es que le quería preguntar, o sea, era un ejemplo de argumento, sé que tiene que ver con el tipo y el nombre que vas a poner al argumento nada más para usarlo después, pero esa era mi duda, si ponía throws exception y era equivalente a poner try, catch, o sea, try y lo que podía fallar, catch, no por el catch, ¿no? Justamente no es equivalente, es una cosa de programación. O sea, ese método se va a hacer cargo de las cosas que puedan salir mal, o los va a tomar como una papa caliente de la cual no se quiere hacer cargo y pasársela a quien lo llame. ¿Ok? No es equivalente. Es una decisión muy importante de diseño. ¿Quién se hace cargo de las excepciones? Si se han dado cuenta, hasta la práctica 8, básicamente nada más el archivo, la clase práctica 7, 8, 9, etcétera, perdón, práctica 6, 7, 8, eran las clases donde se manejaban las excepciones. Todas las demás se lanzaban. A partir de la práctica 9 ya es un poquito más sutil. La práctica 9 lidia con algunas excepciones, perdón, la clase práctica 9 lidia con algunas excepciones, pero la clase controlador e interfaz de estudiantes lidia con de hecho casi todas las importantes. ¿Ok? Entonces, no es equivalente. O sea, en la práctica sí ocurre que ahí ya no tienes que hacer cargo con el try catch, pero justamente es ¿por qué sería eso? ¿Por qué no se hace cargo ese método, sino se lo deja a los métodos que manden llamar ese método? Y decidir eso no es trivial. Es de hecho bastante complicado y a casi todo el mundo le sale mal al mero inicio. Al mero inicio uno lo que hace es comerse las excepciones, o sea, poner try, catch, exception y no hacer nada, que eso es pésimo, o es lo que tú pusiste, que es igual de mal, porque al final lo que terminan haciendo es que ese método en main ponen un try catch y tampoco hacen nada en el catch, porque si es tan general ya no hay chance de hacer nada, no hay forma de recuperar el flujo del programa y que siga corriendo. Ya está la práctica 10, échenle un ojo el servidor lo tienen que hacer ustedes. Vamos a cubrir en un video muy a detalle el servidor, pero es muy importante que el servidor no muera, el servidor no, casi pase lo que pase, el servidor tiene que seguir recibiendo conexiones y manejándolas. ¿Cómo entonces, que no puede morir? ¿No se puede desconectar? No se puede morir, tiene que seguir corriendo. No, de hecho, si hay un problema con algún cliente, lo que hace el servidor es inmediatamente desconectarlo y se olvida de él, justamente para no morir. ¿Por qué? Porque así funciona. Los servidores tienen que servir. O sea, no quiero decir de funcionar, sino tienen que proveer un servicio que si dejan de correr, el servicio queda no disponible y es lo peor que nos puede pasar. ¿Okay? Los servidores deben ser básicamente inmortales.
Entonces, justamente manejando bien excepciones es como conseguimos esto. Y, por ejemplo, el programa en la práctica 9, el programa de interfaz gráfica en la práctica 9 y el cliente del servidor en la práctica 10, son interfaces gráficas los dos, en general también son inmortales. Si se desconecta, en el primero, si algo sale mal, pues nada más no guardamos donde nos dijo el usuario que guardáramos, o no abrimos el archivo que nos dijo que abriéramos, etcétera, etcétera, pero el programa no muere en general. Igual, el cliente en el peor de los casos se desconecta del servidor, pero sigue corriendo. Esto es muy importante, los programas en general no deben de morir bajo ninguna circunstancia. Nuestros programas de línea de comandos los terminábamos limpiamente, pero incluso eso está mal. Un programa con interfaz gráfica en general siempre debe de poder seguir corriendo, aunque no pueda hacer nada. Si el servidor está muerto, el cliente no sirve de nada, pero pues mientras el usuario no lo cierra, pues ustedes no lo terminan arbitrariamente, ¿ok? Como el navegador o sus teléfonos, si se quedan sin datos, las aplicaciones pues no funcionan, pero no se mueren, ¿ok? O sea, son varias cosas, es morirse, terminar limpiamente y seguir ejecutándose. Obviamente morirse es lo peor y seguir ejecutándose es lo mejor. Un paso intermedio es terminar limpiamente, pero es un paso intermedio. ¿Qué pasa cuando se mueren? O sea, ¿se reinicia el programa? No, cuando se muere, programaste mal tu programa. Nunca se debe morir. El programa nunca debe de morir. En el peor de los casos lo terminamos limpiamente, ¿ok? Pero no se muere. No sale una excepción en la pantalla, ¿ok? A ver, espérenme que ya mandaron un montón de dudas. En mi archivo proyecto 2.java sí tengo en la primera línea package.mx, bla, bla, bla. No debe estar en el subproyecto ICC proyecto 2, Arturo. Es que, perdón, no acabé de leer, deja termino de leer. En mi archivo proyecto 2.java sí tengo, este sí lleva acento, por cierto. Sí tengo en la primera línea y línea lleva acento, por cierto. Package MX UNAM Ciencias ICC, punto y coma, compila, pero si pongo Package MX UNAM Ciencias ICC Proyecto 2 no compila. Está en el subdirectorio MX, subdirectorio UNAM, subdirectorio Ciencias, subdirectorio ICC, subdirectorio Proyecto 2. Acuérdense que los paquetes no nada más determinan un ordenamiento, una clasificación lógica, es también física. O sea, no solo dice simbólicamente cuál es el paquete, sino esa es la ruta que tiene que tener el archivo proyecto 2.java. Sí, o sea, proyecto 2 vendría siendo el archivo que yo creé, ¿verdad? Proyecto 2.java es el archivo que tú creas, pero ese proyecto 2.java tiene que estar en un directorio, proyecto 2, que debe ser subdirectorio de ICC, que debe ser subdirectorio de Ciencias, que debe ser subdirectorio de UNAM, que debe ser subdirectorio de MX, que debe ser subdirectorio de Java, que debe ser subdirectorio de Main, que debe ser subdirectorio de CRC, y sí es ridículo, así es un poco con Java. No, nada más lo tengo hasta ICC. Por eso no compila, muévelo a proyecto, crea un subdirectorio proyecto 2 en ICC y muévelo ahí. Ok. ¿Vale? Gracias. Sí. Ok, muchachos, ¿alguna otra duda? Había varias, pero se me olvidó. Joel pregunta, si necesito solo unos cuantos métodos de las clases de las prácticas, ¿tengo que implementar toda la clase o puedo añadir esos métodos a las clases? No puedes modificar las prácticas. Las prácticas, aunque ustedes no envíen las pruebas unitarias, tienen que pasar las pruebas unitarias de las prácticas, ¿ok? Entonces, no pueden modificar las prácticas, ¿sale? Les estoy dando chance de que borren clases, porque algunos van retrasados. Entonces, por ejemplo, no necesitan estudiante o la base de datos para hacer el proyecto 2. Pero, o sea, si están las clases, tienen que estar como la hemos estado usando en el semestre, ¿sale? No puedes modificarlas. Y no tienes por qué modificarlas. El proyecto sale fácilmente sin modificar las clases de las prácticas. Las clases de las prácticas están pensadas justamente para ser usadas por casi cualquier tipo de programa. Entonces, tienes lo que necesitas con lo que hay en las prácticas. Esa era una de las preguntas.
¿Perdón? La lista es parecida a la de útil de Java. A linked list. Muy parecida, de hecho. Pero toda proporción guardada. ¿Y cómo se puede acceder a ese código? Es completamente, te digo, casi igual que el nuestro, nada más tiene más cosas. Y no, y tienen algunos trucos que nosotros no usamos para eficiencia y demás. Lo que pasa es que en Java list es una interfaz y las clases principales que implementan list son linked list, que es una lista ligada, doblemente ligada, muy, muy similar a la nuestra, y la otra es array list, que es una lista que utiliza un arreglo por detrás. Y esa sí es completamente distinta a la nuestra. Linked list es muy parecida a la nuestra, de hecho. Toda proporción guardada. ¿Sale? Sí. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Me puedes decir sobre el número? Ocupé 3 clases de lista. De 3 clases de la práctica 7 u 8, no me acuerdo. ¿Sí son 3 nada más? Tiene que ser de la práctica 8 o no sale. Hay una restricción, más bien, hay un requerimiento de complejidad en tiempo que si no utilizan la práctica lista no se cumple. Sí, Entonces, 8. Es que no me acuerdo si tiene era que 8 o ser de la 7. práctica 8, pero ajá. Entonces Pero usaste lista y excepción. iterador y exception índice inválido. Ajá. Sí, con eso debería funcionar. Y con esas jala bien. Y otra de las dudas. Tiene que salir. Ahora, el programa tiene que hacerlo tal cual como sort. Porque le agregué. Bueno, no me gustaba cómo se veía visualmente. Que te imprimiera luego. En caso de que estuvieran todas juntas, te imprimía luego seguidito. Así que le puse como una No, separación. a ver, espérate. No puedes confiar en tu gusto porque por definición es malo porque no es el mío. ¿Ok? Tienes que hacer lo que dice la especificación. Y la especificación es, tomas los los N archivos que recibas, nombres de archivos, y lo tomas sus contenidos como un único contenido y lo ordenas. Si estás imprimiendo cualquier otra cosa, ya está mal. ¿Ok? Sí. ¿Sale? Entonces te lo borro todo eso. No, a ver, para que me entiendas. Profe, pues, ¿Qué pasó, Arturo? es que quería comentar que en el Buffer Writer hay un método que se llama New Line. Lo puede probar y ya los va imprimiendo hacia abajo. O sea, ya no lo imprime todo junto en la escritura del archivo. Ajá, y eso está mal. Si los archivos no tienen líneas en blanco y todos los archivos los paso de golpe, tiene que salir sin ninguna línea en blanco la salida. No se pueden inventar información. Su programa ordena líneas. No, ¿de dónde sacan que pueden cambiar esa información? A ver, para que me entiendan, si les paso, lo voy a escribir, si les paso java-jar target proyecto 2.jar A1, de hecho A1, A2 y A3, para escribir rápido, me tiene que dar exactamente lo mismo que si hago cat A1, A2, A3, pipe barra java-jar target diagonal proyecto 2.jar. ¿Ok? Entonces, en el primer caso, ustedes pueden ver la diferencia entre los archivos, porque pasamos los nombres explícitamente. Pero en el segundo caso, no ven eso, porque nada más reciben todo de la entrada estándar. Y como yo pruebo sus proyectos, no sé si se les había cruzado por la mente, es de manera automatizada. Lo que produzca su programa en esas dos condiciones debe ser exactamente igual. Entonces, si en el primer caso se inventan información que no estaba en la entrada, va a diferir y les voy a bajar calificación. Es así de simple. O sea, nunca hacen nada porque a ustedes les parezca o porque se vea feo o porque qué sé yo. Nada de eso importa. Su gusto a nadie le importa. En el código sí, por supuesto. Pero en las especificaciones del programa no. Se les dieron unas especificaciones que ustedes tienen que cumplir. Si algo no está explícito en las especificaciones, ahí sí tienen ustedes libertad de decidir qué hacer en ese caso. Por ejemplo, si recibo 2 banderas menos R, ¿qué hago?
no saco la reversa porque me dijo que sacara reversa de la reversa, o marco un error, o lo marco como una sola vez, solo le hago caso a la primera. Las tres opciones son válidas, porque eso no está explícito en las especificaciones. ¿Sale? El texto que envié es como se regresa. Bueno, no ocupo todo, pero así lo puse. Entonces le borro lo de regresando texto ordenado, ¿no? Sí, por supuesto. O algunos lo que hacen, nunca falta en algún año que cuando le pongo, corro el programa y espera la salida, más bien, comienza a leer de la entrada estándar, alguien pone un mensaje de, por favor comienza a escribir en tus líneas. Ya con eso le dieron en la torre a su programa. ¿Ok? De nuevo, ante la duda vean qué hace sort. Si ustedes lo hacen distinto que sort, lo más probable es que les voy a bajar calificación. ¿Ok? Lo mismo, imprimir guioncitos, imprimir simbolitos, imprimir un unicornio. Nadie les pidió eso. No hagan nunca trabajo de gratis. Jamás. Hagan exactamente lo que se les pidió y nada más. ¿Por qué? Bueno, primero porque es ICC. O sea, cuando pueden hacer algo más es cuando uno quiere lucirse con su código. En ICC nadie se luce con su código, es código muy simple, chavos, están aprendiendo. Pero además es una buena lección para cuando sean programadores. Hacen exactamente lo que les pidió el cliente, tenga sentido o no. Si nos pide mariposas amarillas, le damos mariposas amarillas. Y si de repente nos dice, oye, no, necesitaba polillas negras, pues es así de, bueno, pero tú me habías pedido mariposas amarillas. Si quieres polillas negras, te lo hago, pero págame más. ¿Ok? No hagan labor de gratis nunca, muchachos. Por favor. Eso que envié en ambos programas. Déjalo, leo, Fernando. Fernando puso cathombres.txt pipe, java-jar proyecto 2, -o hombres.txt. Eso no imprime nada en la consola. ¿Eso qué debería pasar? De hecho, sí lo imprime. O sea, imprime el texto ordenado y aparte lo guarda ordenado. ¿Eso hace sort? Déjame probar. Reemplaza java-jar target proyecto 2.jar con sort. ¿Qué imprime en la consola? Voy. También probablemente la salida no sea lo que tú esperas. Dejen, de hecho, lo esperé. Estoy casi seguro que no va a ocurrir lo que tú crees que va a ocurrir. Lo que hace es se imprime y se guarda como hombres.txt ordenado. O sea, básicamente te ordena ese texto, ese archivo y se imprime. Y en sort, a ver. Pero no se imprime. Con sort no se imprime, lo acabo de ver. ¿Por qué se imprimiría si ya le pusiste -o? -o es justamente no hagas lo que normalmente haces, mándalo a este archivo. O sea, pensé que se tenía que imprimir y guardar. ¿Perdón? Pensé que se imprimía y se guardaba. ¿Por qué pensarías eso? A ver, les dije que si no queda claro en la especificación, que ustedes lo pueden interpretar, pero parte de la especificación es de que tiene que funcionar como sort. ¿Ok? Entonces, no se imprime. Nada más lo guardas ordenado en sí mismo, básicamente. Entonces, en este caso, lleva otro if. ¿Por qué? No, o sea, si tiene salida O, entonces no se imprime. Si tiene la bandera O, no se imprime. Y sí, si claro, no, si hay bandera -o, entonces no se imprime no se imprime el punto out. Pregunta Luis Israel. En lugar de mostrar en la consola, no se muestra, se guarda. Literalmente se guarda en el argumento a la derecha de -o, Luis Israel. ¿Sale? Ok. ¿Alguna otra duda, muchachos? Por cierto, casi nada de lo que estamos viendo tiene que ver con programación. Es literalmente Unix. Y sí es bien útil. De verdad es el sistema operativo más versátil que existe. Es muy útil que sepan usar una línea de comandos. Hay un montón de cosas que salen rapidísimos y son hábiles con la línea de comandos. Pero bueno, ¿alguna otra duda, muchachos?
También va a evaluar en los casos raros, cuando, por ejemplo, en -o no pongamos nada, o sea, el mensaje que debamos No, poner. ahí queda muy claro, sí. Ahí queda muy claro que el programa debe terminar, o sea, debe terminar con un mensaje de error, ¿no? Faltó el argumento a la derecha de -o, básicamente. O -o Ok, necesita un argumento a la derecha. Una cosa del estilo. Justamente, de nuevo, ¿qué pasa con sort si le pasan -o y no le pasan algo a la derecha? Les dice sort option requires an argument. Justo, sí, ¿ok? Dice, sí, gracias. entonces, si tiene las dos banderas -R y -O, no lo imprime en la consola y guarda la reversa en el identificador. En el argumento a la derecha -O, UI, pero sí. Sí, se pueden combinar las banderas, sin duda alguna. También se pueden combinar las banderas con la entrada estándar. ¿Sale? Por cierto, ¿qué pasa si le pasan algo, o sea, si redireccionan la entrada estándar, pero también le pasan nombres de archivos por la línea de comandos? Solamente lee los archivos. Se ignora la entrada estándar, porque justamente solamente se lee la entrada estándar si no hay nombres de archivos en la línea de comandos. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra duda, muchachos? ¿No? ¿Para qué es el método launch en la práctica 10? ¿O dónde encuentro un método launch? Está desde la práctica 9. Y a ver, permítanme. Déjenlo, abro. Ah, mi Emacs está chistoso. Ya. En la práctica 9, en el archivo práctica 9, si se dan cuenta, es la primera clase práctica número.java que extiende a otra clase. Extiende a la clase application, que es de JavaFX, del paquete JavaFX application. Entonces, lo que ocurre es que el método launch, el método lanzar, launch, no launch de sándwich. El método lanzar lanza la aplicación. Ese método ya está escrito en la clase application. Nosotros nada más definimos el método start y el método estático launch se encarga de crear una instancia de application usando nuestra clase práctica 9, lo inicializa con su método start y lo lanza. Más bien, eso es lo que ocurre en el método lanza, en el método launch. ¿Ok? No recomiendo aprender JavaFX, ¿verdad? Bueno, no mucho. ¿Cómo? ¿Recomiendo aprender JavaFX? Recomiendo que aprendan todo lo que puedan aprender, ¿no? Nada de lo que puedan aprender de ningún tipo de biblioteca les hace daño. Es que en el chat ha dicho que no nos volvemos Lo expertos. más probable es que ustedes no se dediquen a hacer interfaces gráficas. Porque les van a pagar mucho más trabajando del lado del backend, no del frontend. El frontend justamente es lo que ve el usuario. El backend es lo que está por detrás. Para que me entiendan, en Gmail o en Facebook, el backend es lo que ocurre en el servidor y el frontend es la web app. Que digo, no es trivial, pero no es tan interesante. Y lo más probable es que ustedes trabajen cerca del servidor más que cerca de lo que está el usuario. Pero de todas maneras es fundamental que sepan hacer interfaces gráficas. Tienen que aprender al menos un par en su vida como programadores. Y las que sea que aprendan está bien, no es un conocimiento inútil en lo más mínimo. Y no sé, por ejemplo, yo un montón de aplicaciones que tengo mías tienen interfaz gráfica porque pues está divertido escribirlas y luego hasta se ve padre. No es de que no lo recomiende, nada más pónganlo en contexto. O sea, en algún momento en el video les puse algo así como que lo había hecho inicialmente las prácticas con AWT y después con Swing y después ahora con JavaFX y probablemente en el futuro tengo que hacerlo con alguna otra interfaz gráfica. Pero eso no quiere decir que no valga la pena, eso quiere decir que pues, son reemplazadas por nuevas y mejores interfaces gráficas. ¿Sí respondes a tu pregunta, Fernando? Sí. Sí, porque he visto que, bueno, cuando vi la de Python es muy rápido hacer una en Python, pero en Java vi que Es un estaba... lenguaje de juguete. Python es un lenguaje que permite hacer bien cosas muy sencillas y que en general es medio imposible hacer
cosas complicadas a profundidad. No escala, es muy lento, es muy malo en el manejo de memoria y en general es un lenguaje de juguete. Literalmente monos entrenados pueden aprender a usar Python. Yo lo uso todo el tiempo. Los computólogos usamos Python todo el tiempo. Es un muy buen programa, lenguaje de programación para prototipos. Si hay que hacer algo rápido para mostrar, para decir, oigan, ya tengo esto, una idea, Python es muy buena opción. Pero ya al momento de los trancazos de verdad, uno se va a un lenguaje más serio. Python de verdad, es un lenguaje para niños. En algún momento, en todo el mundo, los niños de primaria van a aprender a programar. Python sería una buena idea para primer lenguaje de programación. No es un lenguaje para computólogos. Eso no quiere decir que no lo deben aprender, por supuesto que lo tienen que aprender, pero después de ICC y de estructuras de datos en general, la experiencia de mis exalumnos es Python les llevó literalmente 5 minutos, porque es para monos entrenados. Entonces, en general, casi nada serio utiliza Python. Hay un par de cosas, pero en general casi nada serio utiliza Python. ¿Ok? No, es de mis lenguajes favoritos, está bien bonito. Nada más no sirve para cosas serias. ¿Cuál es el lenguaje que usted más usa? Todos, Luis. Aprendemos a programar, no aprendemos Java. Aprendemos a programar usando Java, pero eso quiere decir que después aprender otro lenguaje de programación debería, y en los hechos así es en general, con los egresados de la carrera, aprender cualquier otro lenguaje de programación. Yo utilizo lo que me pidan o lo que esté disponible. He usado muchísimo Java, por supuesto, pero también he utilizado muchísimo C, también uso mucho Bala, también he usado Perl, también he usado Haskell. Haskell es bellísimo. También es un poco medio de juguete, pero es mucho mejor que Python, sin duda alguna, pero lo mismo, es para cosas serias a veces es complicado de usar. C++, por supuesto, C++ lo detesto, pero lo usan para todo. Rust, no he hecho nada serio con Rust, pero ese lenguaje sí me interesa muchísimo aprenderlo bien. NIM está padrísimo. Scala es una versión funcional de Java, que es una cosa absurda, pero también me gusta. Kotlin, que es lo que está utilizando Android, que es básicamente es como la sintaxis de Python con Java. No exactamente así, pero se acerca un poco más a la sintaxis de Python. C#, por supuesto. El que sea, si es necesario lo aprendo. No hay bronca. Literalmente en unas cuantas horas ya estoy programando en cualquier lenguaje de programación. Y no soy yo siendo payaso, o sea, lo soy, pero no es nada más por eso que lo digo. Todos los egresados de la carrera en general pueden decir eso con una cara completamente seria. Cuando ustedes se titulen como licenciados en ciencias de la computación y les pregunten qué lenguaje de programación manejan, la respuesta correcta es todos. Cualquier lenguaje de programación. Si ahorita no lo manejo, dame un ratito y lo empiezo a manejar. ¿Distintas herramientas para distintas circunstancias? Sí, por supuesto. O sea, hay muchas cosas de scripting que con Python está muy bien hacerlas. Y para ciencia de datos, con Python y No, R. eso ocurre porque mucha gente de ciencia de datos no son programadores realmente, son estadísticos. Y está bien. Es muchísimo mejor Python que R. Pero, o sea, justamente Python en general no escala. Un lenguaje mucho más eficiente para manejar datos masivos. O sea, yo diría que C nada más es violencia innecesaria. Java funciona muy bien para eso. Rust, sin duda alguna. Perl, incluso Perl podría funcionar mejor por todo lo que tiene para manejar texto. No quiere decir que Python sea mala opción, nada más no es la mejor opción definitivamente. Lo que pasa es que hay mucha gente que aprende Python y nada más Python y entonces cree que ya sabe programar. Entonces todo lo quiere resolver con Python. Y lo triste del caso es que sí se puede. Nada más no es la mejor opción. O sea, si nada más tienen un martillo pueden hacer un montón de cosas, pero no es la única herramienta que existe. ¿Ok? O sea, para manejar cosas simbólicas, Python no es muy buena idea. Y para aplicaciones de alto rendimiento, definitivamente Python no es buena idea. Para aplicaciones de sistema, Python es pésima idea. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, muchachos?
Si ocurre un error en el proyecto, para terminar el programa limpiamente, basta con mandar un mensaje de error, hiciste en Exit 1, sí, pero o sea, justo, a menos que haya sido un error de que el usuario hizo con no, bueno, o sea, sí no hay mucho que se pueda, por ejemplo, si no pueden leer el archivo, si no tienen permisos de lectura, pues sí, que digan no puedo leer el archivo, no tengo permisos de lectura, y terminar con system.exit1 basta, sí, eso está bien. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? ¿Cómo se mide la complejidad en tiempo? Por suerte, o sea, entendí la de... por suerte tienen un... en tiempo sí, en Espera, espacio no. déjame contestar, Fernando. Tienen un curso que se llama Análisis de Algoritmos, que es lo que tienen que aprender. Análisis de algoritmos es la materia, no algoritmos. El chiste de la materia no es ver un montón de algoritmos, es aprender a analizar algoritmos. Justamente ahí aprenden a analizar las complejidades en tiempo y en espacio de un algoritmo. ¿Ok? ¿Qué más estabas diciendo, Fernando? Que me confundí, que no era en tiempo, era en espacio. En tiempo, pues... Es lo mismo. Entendí. Es lo mismo. Defines la función de cuántas unidades de memoria utiliza el programa dado el tamaño de la entrada y ves en qué clase de complejidad cae esa función. Es todo. Sí, ¿Sale? O sea, de nuevo, podría entrar a los detalles, pero para eso está análisis de algoritmo, pero además intuitivamente no debe ser terriblemente complicado. Por ejemplo, ¿cuál es la complejidad en espacio de su proyecto 2? Constante, ¿no? ¿Cómo va a ser constante, Fernando? Digo, lineal, porque depende de las líneas que le mandes, ¿no? Lineal en el número de líneas, sí. Me confunden O1 y ON. De qué pasa si las líneas son arbitrariamente grandes, pero en general nadie le hace caso. Lo probé metiendo un libro. El que le dije de 18,000 líneas. Ok, ¿alguna otra duda, muchachos? Profe, los archivos de texto que yo he probado es con .txt. ¿Para qué otros archivos, para qué otras extensiones funcionan? Ve arribita el ejemplo que puse justamente A1, A2 y A3. Son nombres de archivo, no importa que tengan extensión, no importa la extensión. Si les paso un archivo binario, su programa tiene que imprimir las líneas ordenadas del archivo binario. Probablemente se llene de basura la pantalla, pero es bronca del usuario. O sea, no checan por extensión. Sort, Sort, el programa, no checa por extensión, entonces ustedes tampoco. ¿Sale? Ok, sí. Y de hecho esa era otra de mis dudas, porque en la base de datos utilizábamos DB, que supongo que significa Data Byte, base de datos, ¿no? Sí, DB pero o BD, si lo guardas, pero eso es porque es en los ejemplos que yo he usado. Si lo guardas con .txt funciona. Cuando abres un archivo hay una opción de ver todos los archivos y puedes abrir archivos que no sean .bb. Quiero decir, en la interfaz gráfica. Y en la línea de comandos, pues cualquier nombre de archivo que pases funciona. No tiene por qué terminar con... En Unix las extensiones no importan. Es una cosa retrasada mental que introdujo Windows. Las extensiones son, o sea, para que visualmente, rápidamente veamos cómo es un archivo, pero a Unix a nivel de sistema no le importa la extensión de un archivo, lo que importa es su contenido. ¿Ok? Sí, en general, una aplicación de Unix, si un MP3 tiene extensión TXT, de todas maneras lo reproduce. Pueden ver la prueba. MPB me parece que es un buen ejemplo. Si ponemos, copio un archivo MP3. ¿Por qué no me hace caso? Aquí está. Copié un archivo MP3 como un archivo de texto, bueno, .txt, y lo reproduce sin ningún problema. No, al programa utilizar MPB, Media Player, no me acuerdo qué, y no checa la extensión. ¿Por qué la checaría? ¿Qué importa? Lo importante son los datos contenidos en el archivo, ¿ok?
Otra duda que tengo es que, digamos, terminamos la materia y si me creo una cuenta en GitHub, ¿puedo ahí subir mis soluciones? O sea, ¿no tengo problema con usted? Se me hace mala onda porque, o sea, de por sí ya están mis proyectos, los proyectos que yo dejo en internet fácilmente de encontrar. Y preferiría que si haces eso lo pongas en un repositorio privado. Yo no, Ok, no te lo privado. puedo pedir, no te puedo obligar a que lo hagas, pero sí te pido la cortesía de hacerlo. ¿Ok? De todas maneras Ok, están sí. en línea. De todas maneras te encuentro a gente copiando casi todos los semestres. ¿Sale? Oye, sí, Ok, gracias. muchachos, pues ya tenemos una hora, me gustaría pararle aquí, a menos que alguien más tenga algo que agregar o que preguntar. ¿No? Bueno, pues vamos a pararle aquí entonces y ya están todas las prácticas que tienen que hacer, ya están todos los proyectos, ya nada más faltan algunos exámenes semanales y un parcial. ¿Ok? Estamos tratando de apurarnos para calificar sus cosas y que puedan ir viendo cómo van y que le vayan midiendo el agua a los camotes de qué es lo que tienen que hacer. Acuérdense que acepto renuncias en cualquier momento del curso, ¿ok? Por la pandemia. ¿Sale? Sí, también había agregado, en caso de que pusieran la bandera O y se guardara, en caso de que no hubiera error, que imprimiera archivo guardado exitosamente como y ya el nombre. Eso también lo borro, ¿no? ¿Por qué haces eso? ¿Quién te pidió que hicieras eso? Se veía mejor. Según quién tú, ya te dije que tienes mal gusto por definición. No es mi gusto, entonces es malo. ¿Ok? Entonces no hagan eso. Por Está bien. favor. Va a ser igual a sort. Bueno, en lo que se pueda. Bueno, entonces vamos a pararle aquí, muchachos. Cualquier duda me pueden seguir mandando correos, utilizar el chat y pues vamos a pararle aquí. Gracias. Sí, muchas gracias. No, ¿de qué?